No te olvides, quédate en casa, yo me cuido y esto pronto pasará. Sabes que el Señor dijo 2 grandes mandamientos en el Nuevo Testamento, porque la ley Él la redujo a 2 grandes mandamientos. Dijo el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y dijo el segundo, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, yo me cuido, porque no quiero contaminar a mi prójimo. Si yo me contamino del coronavirus, voy a contaminar a otros que amo. Y no se trata de eso. Así es que cuidémonos, demostremos que amamos al prójimo. Si tenemos que salir, sigamos el protocolo que nos han enseñado, no nos descuidemos y esto pronto pasará. Costa Rica será salvo de un montón de muertes y un montón de gente contaminada, como podemos ver que en otros países están sufriendo por esta causa. Quiero que hoy comentemos un tema muy lindo. A mí me apasiona este tema, me gusta. Cada vez de que lo comento, me apasiono más por él, porque es el de la actividad actual, de la Pascua a la Santa Cena. Y aquí vamos a hablar un poquito de dónde nace la Semana Santa, ¿verdad? Lo que hemos llamado la Semana Santa. Para eso vamos a estudiar en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Vamos a ir viendo lo que nos dice el libro de Éxodo. Si tienes Biblia, trae tu Biblia y con paciencia vas a leer el libro de Éxodo, que significa salida, el capítulo 12, versículos del 1 al 21. En este capítulo nos relata las instrucciones que Dios le da a Moisés y a Aarón cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, porque el pueblo de Israel muchas veces estuvo esclavo, aunque ellos en el Nuevo Testamento en una oportunidad le dicen a Jesús que ellos nunca han sido esclavos, pero claro que ellos han sido esclavos y de diferentes pueblos, por ejemplo Babilonia, Egipto. Pero Dios, el clamor de este pueblo que estaba sufriendo mucho, llegó hasta el trono de Dios, el Padre. Y resulta que entonces el Señor le da instrucciones a Moisés y a Aarón y les dice que en ese primer mes, que se llama Abib o Nisán, según Deuteronomio 16:1 y Esther 3:7, es el primer mes del año hebreo, no de nosotros, hebreo. Los hebreos, su calendario es lunar, el de nosotros es solar. Entonces Dios les da indicaciones a Moisés y a Aarón y les dice que en ese primer mes, que empieza la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril, que en ese primer mes ellos van a tener una fiesta. Que el 10 de ese mes deben tomar un cordero de las cabras o de las ovejas. Deben de tomar un cordero por familia. ¿Ven qué interesante? Les dice que este animal que van a tomar debía ser sin defecto, casi que perfecto, y les dice que sea macho y de 1 año. El animal se tomaba el 10, pero el 14 de ese mes, les dice Dios, el animal va a ser sacrificado, el animal va a ser inmolado, sacrificado. ¿Qué iban a hacer con la sangre de ese animal? Su sangre se ponía en los postes de las casas. Porque el ángel de la muerte iba a pasar, iba a matar a los primogénitos de Egipto, y para que no tocara a los hebreos, la sangre de ese cordero se ponía en los postes de las casas. Entonces el ángel de la muerte pasaba directo y no los tocaba. Vean qué tremendo lo que hace la sangre de ese cordero. ¿Cómo debían de comer ese cordero? Lo debían de comer asado, con panes sin levadura y con hierbas amargas. ¡Qué tremendo! Y en los versos 11 y 21 de este capítulo 12 de Éxodo, que significa salida, Dios le pone nombre a esos 7 días. Dice que es la Pascua de Dios. Y te cuento que aquí es donde nacen esos 7 días de lo que se llama la Semana Santa. Esta orden de la Pascua el Señor se la da al pueblo de Israel, con un propósito. El verso 14 dice el propósito: celebrar fiesta solemne a Dios, porque los libraría de la esclavitud de Faraón. Era una muestra de agradecimiento del pueblo hebreo para Dios.
por libertarlos de esa esclavitud de Egipto. Todas las ordenanzas que Dios le da al pueblo de Israel, todo era físico, todo era verdad, era físico. Por ejemplo, Dios le ordena construir un tabernáculo ya cuando ellos están en el desierto. Y de verdad es un tabernáculo que tiene un lugar que se llama atrio, otro lugar que se llama santo y otro lugar que se llama santísimo. Eso fue un tabernáculo que Moisés tuvo que construir en el desierto por orden de Dios. Y luego el templo que construye Salomón, que también lo construye igual al tabernáculo, un lugar santo y un lugar santísimo. Todo eso era el pueblo de Israel, repito. Pero cuando Cristo viene y muere, de ahí en adelante, todo eso del Antiguo Testamento se viene a convertir espiritual en nuestra vida. Es espiritual. Y yo quiero decirte que ese cordero del Antiguo Testamento, de la Pascua de los israelitas, viene a simbolizar al Cordero inmolado del Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo confirma Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 36. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo le llama Juan a Jesucristo? Está Juan parado con sus discípulos, seguro estaban conversando. Tenían un tema de conversación, pero en eso pasa Jesús por ahí cerca. Y me imagino a Juan extendiendo el dedo y diciéndole a esos discípulos: he ahí el Cordero de Dios. Entonces tenemos un cordero físico en el Antiguo Testamento, que cada año los israelitas, los hebreos, tenían que sacrificar un cordero físico. Y tenemos un cordero en el Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo, que era un cordero que también iba a ser sacrificado por nosotros. Comparemos ese cordero del Antiguo Testamento con el cordero del Nuevo Testamento. En el verso 5 de Éxodo 12 del Antiguo Testamento, ese cordero debía ser sin defecto, debía ser un cordero perfecto. El Cordero del Nuevo Testamento, según Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un sumo sacerdote es Cristo, que está sentado a la derecha del Padre, pero cuando estuvo en esta tierra fue semejante a nosotros, fue un hombre, pero él fue sin pecado. A él le levantan muchos falsos y dicen muchas cosas que son como blasfemias para nuestro Señor, incluso películas. Pero Jesucristo fue sin pecado. Por eso el Cordero del Antiguo Testamento tenía que ser un Cordero sin defecto, porque el Cordero del Nuevo Testamento, que es Cristo, fue sin pecado. En el Antiguo Testamento el Cordero, esa sangre del Cordero, libraría al pueblo de Israel de toda plaga de mortandad, los libraría de la muerte. El Cordero del Nuevo Testamento, que es Cristo, dice Mateo capítulo 26, versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. La sangre del Cordero antiguo, del Antiguo Testamento, iba a librar a los hebreos de la muerte. La sangre de Cristo, el Cordero del Nuevo Testamento, nos va a librar de la muerte eterna, porque vamos a heredar la vida eterna con Él, porque si nos arrepentimos, Él ha perdonado nuestros pecados. Pero recuerda que debe haber arrepentimiento primero. El día que se comía el Cordero en el Antiguo Testamento se le llamó Pascua, según el versículo 11, se llamó Pascua. En el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¡Qué tremendo! ¿Ves cómo se compara el Antiguo Testamento con el Nuevo? Aquella fiesta que se le ordenó a los hebreos por agradecimiento, que les iban a dar la libertad de la esclavitud de Faraón. En el Nuevo Testamento, esta Pascua es nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos libertad del pecado. El Cordero del Antiguo Testamento debía sacrificarse el 14 de ese mes primero, del mes de Abib o el mes de Nisán. Cristo fue sacrificado en esa misma fecha. Cristo fue sacrificado en esa Pascua, según Juan. Capítulo 18, versículo 39 dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, dice Pilato.
¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ven, ya estaba preso en ese momento y fue en la Pascua. Estaban celebrando la Pascua. El pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua cuando ya apresaron a nuestro Señor Jesucristo. También Juan capítulo 19, 14 dice, era la preparación de la Pascua y era como la hora sexta. Era ya al caer la pura tarde. Entonces vemos que Cristo también fue sacrificado el 14 del mes de Abib o de Nisan. Se debía comer pan sin levadura, ¿verdad? ¿Y qué viene a representar la levadura en el Nuevo Testamento? Dice primera carta de Corintios 5:7, limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura representa el pecado. Limpiámonos de esa vieja levadura una vez que conocemos a Cristo, que lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, que viene a ser el Rey de nuestra vida. Nos tenemos que quitar todo lo que arrastramos del mundo: adulterio, fornicación, robo, mentira, drogas, concupiscencia, lascivias, todo eso, esa inmundicia que hemos venido arrastrando del mundo. Todo eso es levadura, es pecado, y dice la palabra que nos limpiemos de esa levadura. ¿Cómo se debía comer también este cordero? Con especias amargas. ¿Qué significa estas especias amargas? Todo lo amargo que Cristo sufrió en su vía dolorosa, todo eso amargo que Cristo tuvo que sufrir, desde el vinagre que le dieron a tomar, todo el maltrato que le hicieron, toda la agresión, lo mutilaron por nuestros pecados. Toda esa amargura, estas especias amargas del Antiguo Testamento vienen a representar la vía dolorosa que sufrió nuestro Señor Jesucristo. La palabra Pascua significa fiesta, alegría, regocijo, pero libertad también. Y pareciera contradictorio, ¿verdad? Porque fue un dolor muy grande para nuestro Señor Jesucristo. Pero los hebreos celebraban su libertad en la Pascua. Ellos le daban gracias al Padre, a Dios, por esa libertad que les había dado. Nosotros también celebramos nuestra libertad, pero ya no de esa forma. Vamos a ver cómo la vamos a celebrar. Primera carta de Corintios 5:8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Cuando estamos en las cosas de Dios, nosotros no podemos ya pensar en que ser hipócritas o hacer las cosas para que nos vean. Por eso ustedes ven que mis videos son sencillos. O sea, a mí lo que me interesa es que usted escuche la palabra de Dios. No son editados, yo no los puedo grabar bien. Aprendí a grabar en mi computadora y así los hago porque mi único interés es que usted escuche la palabra de Dios. Y cuando yo enseño o expongo estos temas, viera cómo aprendo yo. A mí no me interesa que usted vea la ropa que yo ando puesta, o que si yo soy bonita o soy fea, o que yo luzco esto, los anteojos oscuros, como hacen muchos. No entiendo por qué salen con anteojos oscuros, pero bueno, lo importante es que vivamos la vida de Cristo en nosotros y que seamos obedientes a su palabra, a esta palabra, que seamos obedientes a esta palabra. Si usted quiere conversar conmigo, converse conmigo conforme esta palabra. Viera cómo sueño yo cuando alguien me contradice, que diga, es que la palabra de Dios dice en el libro tal, en el capítulo tal, en el versículo tal, esto y esto. Y que me corrija, pero que me corrija con la palabra. No porque se lo imaginó o porque alguien se lo contó, sino porque la palabra lo dice. Como usted puede ver que yo le expongo a usted la palabra. Entonces vea qué tremendo, ¿verdad? Dice, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El cordero antiguo debía desaparecer. Jesús tomó la Pascua con sus apóstoles, con sus amigos, con su liderazgo, los que él había formado antes de ser entregado. Esa misma noche, Jesús quita el sacrificio del cordero material e instituye lo que nosotros llamamos la Santa Cena. La Biblia no le dice Santa Cena, la Biblia le dice la Cena del Señor. Pero bueno,
A veces hay alguien que le pone santa a todo, ¿verdad? Pero bueno, como la instituyó el Señor, entonces digámosle Santa Cena. Pero así nos dice la Biblia. En Lucas capítulo 22, 14 al 20, dice así, leo para usted, pero ojalá que usted tenga su Biblia y usted lea conmigo. Dice Lucas 22, 14 al 20, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo Jesús, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Porque Jesús dijo que él vino a cumplir toda la ley. Él fue un judío, él no fue católico, él no fue evangélico, él no fue testigo de Jehová, él no fue pentecostal, no, él fue un judío. María, su madre, fue judía. José, su papá terrenal, fue judío. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, antes que me maten. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, qué tremendo, y habiendo tomado la copa, yo me imagino una copa parecida a esta. Dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo, les dice, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Quiere decir que seguro lo va a volver a tomar con ellos cuando Él regrese, porque dice, porque os digo que no la beberé más, os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. ¿Saben? El pan de los judíos es parecido a esto, y es pan sin levadura. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa otra vez, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Allí el Señor estaba instituyendo la cena. Por primera vez el Señor toma la cena con sus discípulos. Al partir el Señor el pan, estaba diciendo, así van a partir mi cuerpo, así lo van a agredir, así lo van a romper, así me van a sacar la sangre por cada uno de ustedes. Así este dolor que voy a pasar, así van a moler mi cuerpo, voy a ser molido por los pecados de ustedes. Pero el Señor instituye la cena, hace un nuevo pacto, porque el viejo, esa Pascua vieja, el Señor la cancela allí mismo e instituye la cena. Toma la copa y toma el pan. Simboliza la sangre de Cristo. No es que este vino se convierte en la sangre de Cristo. Esto no se convierte en sangre. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir que en la copa que toman se convierte en sangre. Este vino de uvas es un símbolo de la sangre de Cristo. Y este pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. Y el Señor instituye esa noche, que es el 13 de Aviv, porque el Señor adelanta la cena, porque el 14 el verdadero cordero iba a ser sacrificado. Ya no el cordero, ese animalito que cada familia comía, que se tomaba, sino el verdadero cordero. El 14 de Aviv, Cristo iba a ser sacrificado. Esto que Él tomó la copa, instituyó la cena del Señor, lo hizo el 13 de abril. Déjame decirte que hoy martes 7 de abril es 13 de abril para los hebreos. Por eso nosotros en familia tomamos la cena del Señor. Ya hoy la tomamos con mi hija, mi nieta, mi esposo y yo. Ya tomamos la cena porque a mi esposo le gusta siempre estudiar la fecha, y entonces como el Señor la tomó con sus discípulos el 13 de Aviv, que
en nuestro calendario gregoriano solar cayó 7 de este martes 7 de abril, entonces nosotros ya hicimos nuestra cena. Ahora, el Señor, les decía, adelantó, ¿verdad?, comer la Pascua un día antes, y ese mismo día instituye la cena, lo repito, ¿verdad? Esto está en primera carta de Corintios 11:23. Esa misma noche a él se lo llevan. Él caminó al Getsemaní y esa misma noche se lo llevan a hacerle un juicio lleno de mentiras, porque el juicio de Cristo fue un juicio lleno de mentiras. Al día siguiente, que era 14 de Aviv, día feriado para los judíos, día de reposo, día feriado, el 14 de Aviv había que sacrificar el verdadero cordero. Pero ya había quitado la Pascua de los hebreos y había instituido la cena. Por primera vez el Señor toma la cena con su liderazgo, con sus discípulos. Qué hermoso, ¿verdad? Es tan lindo aprender y vivir la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, dice Hebreos. Tenemos que vivirla. Nuestro Señor Jesucristo iba a ser sacrificado el 14 de Aviv por ti y por mí. Qué hermoso y agradable sería que ahora mismo corras, compres un jugo de uvas y hagas la cena con tu familia. Y estés al tanto de hacer la cena, porque esto tiene un gran mensaje, la cena del Señor. Imagínense que si nosotros tomamos la cena del Señor, dice primera carta de Corintios, capítulo 11, 26, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Miren que dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. El vino es para todos, los que se han arrepentido de sus pecados, los que caminan una vida recta delante del Señor, tienen derecho a tomar del jugo de uvas y tienen derecho a comer del pan. De los dos, no solo de uno, ¿verdad? Entonces, porque vea lo que dice primera carta de Corintios 11:26, lo repito: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué estamos haciendo tomando la cena? Anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Juan, el Evangelio de Juan 6:56 dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando tomamos la copa y comemos el pan, estamos permaneciendo en Cristo, amados. Miren qué hermoso mensaje. Y primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice que tenemos memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dado gracias, lo partió. O sea, miren cómo van a ser mi cuerpo. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cada vez de que en nuestra congregación tomamos la cena del Señor, estamos haciendo memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso lo que llamamos Semana Santa nació en esos 7 días de la Pascua de los hebreos. Pero el Señor ya lo abolió y el Señor instituyó la cena, y cada vez de que tomemos la cena, entonces estamos recordando su muerte, estamos anunciando su venida, permanecemos en Él. Y lo estamos recordando. En ese momento estamos recordando el sacrificio, el derramamiento de sangre. Y sabemos que esa sangre ya no la tenemos que poner en los postes de nuestras casas, porque esa sangre está en nuestro corazón. Y agradecidos de que Él nos libró de la muerte eterna. Y que si llegamos a un final a este mundo, sabemos que tendremos vida eterna con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿En qué condición debemos de tomarla? Primera carta de Corintios 11, 27 al 29 dice: de manera que cualquiera
que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, pecado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¡Qué tremendo! Ahora, nadie es perfecto. ¿Quién no comete errores? Y eso lo sabe el Señor. Por eso la palabra dice en Timoteo que abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Porque a través de su sangre el Padre nos ve a nosotros y nos escucha. Por eso nuestra oración debe ser en el nombre de Jesús, porque Jesucristo intercede a la derecha del Padre por nosotros. Pero si yo peco, yo debo arrepentirme y no debo continuar con ese pecado. No es que yo llego y lo confieso y de ahí salgo para seguir con la querida o con el querido o con la droga o con el cigarro o con el alcohol o con la mentira o con el robo. No. Si yo me arrepiento de mi pecado, siento dolor por mi pecado, siento pesar por mi pecado, eso es arrepentimiento, sentir dolor, pesar por el pecado, cambiar de dirección y seguir una nueva dirección conforme esta palabra me indica. Porque esta palabra es el manual de vida que el Señor dejó para todos nosotros y al Espíritu Santo que nos dejó para que nos guiara a la verdad. Como puedes ver, ya no hay que celebrar esta semana. Yo no quiero ofender a nadie. Y si alguien me va a contradecir, por favor, menciónelo aquí. Menciónelo aquí. Si alguien me va a contradecir, menciónelo con la palabra. ¿De acuerdo? Ya no hay que celebrar esta semana. Ahora celebramos la libertad del pecado, tomando la cena del Señor. Quiero decirte que este tema se llama de la Pascua a la Santa Cena. La Pascua fue abolida y el Señor instituyó la Santa Cena. La Pascua duraba 7 días. Y ahora, cada vez de que nos congregamos, podemos tomar la cena del Señor. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos en este momento, Señor, reconociendo tu grandeza y tu poder. Reconocemos, Señor, el sacrificio en la cruz del Calvario que tú hiciste por cada uno de nosotros. Y te doy gracias, Señor, porque ahora yo puedo tomar la cena, Señor, sabiendo que te estoy agradando y estoy permaneciendo en ti. Gracias por haber dejado este símbolo de tu sangre y de tu cuerpo, porque así permanezco en ti, así recibo perdón y así, Señor, estoy haciendo memoria de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Padre, yo oro por todos aquellos que aún no te conocen. Y yo oro, Señor, por aquellos que no te conocen y que no quieren conocerte, para que tu misericordia los alcance, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que todos tengamos la oportunidad de tomar el vino y comer el pan. Porque de esta manera, Señor, vamos a permanecer en los brazos de nuestro Padre Celestial. Perdona mis pecados en el nombre de Jesús y límpiame de toda contaminación, como dice Pablo, de carne y de espíritu. ¿Qué te parece si le dices: Padre Celestial, abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador? Yo confieso con mi boca que Jesucristo vino en carne a esta tierra, que murió, pero al tercer día el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos y hoy está sentado a tu derecha intercediendo por nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibo a nuestro Padre Celestial en mi corazón, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero nos veamos pronto. Cualquier comentario será bien recibido. Así es que, y recuerda usar la palabra para conversar con respeto y con educación. Dios les bendiga.